Comenzamos nuestro viaje en el corazón financiero de Sao Paulo. Nuestro compañero Eduardo Castillo va al encuentro de Antonio Pérez Jr., un experto consultor que asesora a firmas españolas para establecerse en el país. De su mano vamos a conocer lo que significa el denominado Coste Brasil. Antonio. Hola Eduardo, encantado de verte. Igualmente. Bienvenido a São Paulo. Eres abogado, eres consultor, eres experto en negocios internacionales y además conoces mucho las relaciones económicas entre España y Brasil, ¿no? Sí, verdad, un poquito de cada cosa. Antonio, creo que una de las cosas que hay que conocer nada más llegar a Brasil, lo primero incluso diría, es el concepto de el coste Brasil. Verdad, el coste Brasil es la reunión de las dificultades que un emprendedor español puede venir a tener en Brasil, como por ejemplo los costes laborales, fiscales, la burocracia de Brasil, que es una de las más grandes del mundo, es decir, las desventajas que este país ofrece. Pero ¿cómo aplico yo en una estrategia de internacionalización el coste Brasil? Porque yo hago una planificación financiera, de estrategia, de negocio, y a todo eso, en el caso de Brasil, le tendría que sumar este coste. Sí, sin duda alguna. Una vez un empresario español me ha dicho, yo no voy a tu país a invertir en cuanto yo no sepa cuánto voy a tener que pagar en un juicio laboral. Es decir, es un coste cuya evaluación siempre es fácil, pero el emprendedor, el empresario que quiere invertir en Brasil, tiene que saber que existe. Oye, Brasil ha estado durante mucho tiempo en el foco de los titulares, en el atractivo económico del mundo. Al mismo tiempo también ha tenido periodos un poco más débiles de su economía. ¿Cómo se puede gestionar esto en un proceso de internacionalización? La buena noticia es que las dificultades económicas que Brasil ha vivido son reflejos de los problemas políticos, de la instabilidad política. Es decir, los conceptos macroeconómicos, los fundamentos macroeconómicos de nuestra economía son sólidos. La inflación está bajo control. El país empieza a crecer, aunque de una forma moderada, pero empieza. Tenemos, como he dicho, un mercado consumidor extraordinario. Antonio, me has comentado que Brasil es un país de dimensiones continentales. Para un empresario español, ¿cuál es la mejor vía de entrada? Perfecto. São Paulo, Río, Brasil y Salvador son las cuatro más grandes ciudades de Brasil. São Paulo es la más grande, con números superlativos. Aquí, donde estamos, es el centro financiero, empresarial, corporativo de Latam. Y además de esta calle famosa, llamada Avenida Paulista, tenemos aquí la región de Berrini, donde se crecen varias otras empresas, y especialmente Faria Lima, donde quiero te enseñar ahora. Perfecto. Vamos. ¿Cogemos taxi, autobús o metro? Que aquí hay de todo. Taxi. Pues venga. Antonio, ¿esto podría considerarse una segunda zona financiera de Sao Paulo? Sí, sí. Faria Lima, como es llamada simpáticamente por los paulistas, FL, es una zona empresarial y financiera y más nueva que Avenida Paulista. Entonces, Eduardo, si te apetece, podemos sentar aquí un ratito para charlarnos abajo del metro cuadrado más caro corporativo de Brasil. Aquí es donde más se paga por tener una oficina en Sao Paulo. Sí, sí, sí. Antonio, Faria Lima se está convirtiendo en el corazón financiero, está desplazando a la Avenida Paulista, en la que nos hemos conocido. ¿Por qué se produce este cambio? Eduardo, es posible que Paulista, como llamamos cariñosamente, esté muriendo de éxito. Es decir, Paulista, además de ser muy buscada por las empresas multinacionales, también lo es por los protestantes. Entonces, las protestas importantes que hay en Brasil ocurren normalmente en Paulista. Pero esto no ayuda mucho la productividad de estas empresas y el desplazamiento de sus colaboradores. Brasil es un país con unas oportunidades extraordinarias, pero con muchas complejidades. ¿O qué es lo que empresas españolas no deberían hacer para no terminar en una mala experiencia Buena en pregunta, Brasil? Eduardo. Antônio Carlos Jobim, un gran músico brasileño, decía, Brasil no es un sitio para amateurs. Es decir, la idea es llegar en Brasil con los cuidados que Brasil requiere. Brasil es un país que tiene una cultura toda propia
incluso empresarial. Pero son cosas que son muy sencillamente solucionadas con una buena asesoría, hasta porque el brasileño es muy cercano y además de eso todo, contamos solamente con un poquito de suerte como todo emprendimiento. Pero no podemos nos olvidar, Dios es brasileño. Una tierra fértil, Antonio, que han sabido aprovechar empresas españolas. Sí, muchísimo. Varias empresas españolas están teniendo cosechas aquí. Me gustaría te presentar una de ellas. ¿Te gustaría? Fantástico, Vamos, que nos cuentes tu vamos. experiencia. Olá, Ibrahim. Olá, que tal? Encantado de reverte. Prazer em ver-te aqui. Este Olá. es Eduardo. tal, Ibrahim, Eduardo? CEO de Mondragón. Me ha estado comentando, Antonio, las magnitudes de este país en cuanto a población y en cuanto a previsión de crecimiento. Entiendo que vuestro grupo va a querer acompañar ese crecimiento, ¿no? Não, sem dúvida, porque esto é uma coisa que podemos falar sempre a qualquer empresa que pensa em estar em Brasil. Tu não podes pensar em curto prazo em Brasil. O Brasil tem uma economia muito cíclica e, además disto, tu tienes que ter a sorte de chegar num momento del ciclo bajo, pero no importa, si tú llegas en un momento del auge del ciclo, del pico del ciclo, tú tienes que se quedar aquí. Y yo siempre digo, mira lo que hagan los alemanes. Los alemanes están desde 1870 en Brasil y no se fueron. ¿Ah? Entonces, esto es muy importante que tú tengas esta visión para tener éxito en Brasil. Me ha contado precisamente Antonio que hay una serie de particularidades financieras, culturales, burocráticas, jurídicas, que en el lenguaje económico se le denomina el coste Brasil y que es algo que las empresas deben calcular además de sus planes de internacionalización. Mira, los indirectos de una industria en Brasil son no mínimo 30% a más do que en España. Y los españoles no comprenden esto, pero después de 5 o 6 años en Brasil empieza a entender, porque nosotros tenemos que rellenar papeles para el gobierno municipal, provincial y federal, lo mismo documento 5 o 6 veces, cuando el mismo documento tenemos que presentar al Banco Central, a Secretaría de Hacienda, a la Receita Federal y así. Entonces nosotros perdimos un tiempo muy largo haciendo papeleo. O sea que si yo soy una empresa y calculo que para mi proyecto internacional tengo que destinar 100, si me voy a Brasil tengo que destinar 130. Sí. Es economista de formación, ¿no? O sea, soy economista de formación, por tanto yo soy obligado a ver números y analizar encima de números. Entonces, el PIB de Argentina más el PIB de Chile es más pequeño que el PIB de la provincia que estamos aquí. Verdade. ¿Ah? São Paulo. Tú puedes decir, pero São Paulo es el más grande PIB de las provincias de Brasil. Sí, es 40% hoy del PIB brasileño, pero una provincia solo. ¿Ah? Es más grande que Chile y Argentina. E minha opinião, é importante que eu diga, é menos enamorada porque tenho doble nacionalidade. 3 barrios de São Paulo correspondem ao PIB de Peru. Sí, eso es que Es digo, una ¿entiende? potencia. Eso, Es si tú piensas en estar en América del Sur, verdade. tú tienes que estar en Brasil. Ibrahim, muchísimas Encantado gracias. de verte, Eduardo. Encantado de verte. Muchísimas Que gracias. disfrute de São Paulo. ICEX España, Exportación e Inversiones, Grupo Cooperativo Cajamar, Cofides y Ceste patrocinan Conecta con el Mercado.